Claro, ahora sí. Ya. En todo caso, ya, ahora sí está grabando. ¿Ya? Entonces estábamos con esto de la radiología. En la radiología y en la protección radiológica, hablamos siempre de, en el fondo, de lo que son la clasificación de la radio. Tenemos una clasificación. Y en el fondo, ¿qué es lo que primero que nos interesa? Saber cómo los distintos tipos de radiación van a entregar la energía en un medio. Y en base a eso, vamos a definir cuál es la calidad del tipo de radiación ionizante. Esa calidad, en el fondo, lo va a dar la transferencia lineal de energía. ¿Cuánta energía va a ser capaz de entregar una radiación ionizante cuando atraviesa un cierto trayecto de algún medio? Existe lo que se llama el poder de frenado. Lo van a encontrar en los libros como Stopping Power, que lo que hace en el fondo es ver cuánta energía pierde la partícula cargada que se mueve a través del medio. Y eso es lo que se llama el LED. Ahora, el LED en sí se va a centrar en cuánta tasa lineal de energía se va a absorber. Ojo, el stopping power estamos hablando de pérdida de energía, y el LED habla de absorción de energía, ¿ya? Por el medio que tenemos. Entonces, esa es un poco la diferencia entre lo que hablábamos del LED, transferencia lineal de energía, y por otro lado, lo que es el stopping power. Existe un organismo internacional que se llama ICRU, International Commission Radiation Unit, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Este organismo lo que hace es, en el fondo, tratar de ponernos de acuerdo a todas las personas que trabajamos en la parte de radiaciones, para que hablemos dentro del mismo idioma, en el fondo, para que la dosis que nosotros medimos aquí en Chile sea la misma que se mide en Europa, en Estados Unidos, y cuando hablamos de los distintos efectos, hablemos de un idioma en común. Y este ICRU define la transferencia lineal de energía en cuanto a las partículas, de la siguiente manera. El LED de las partículas cargadas en un medio es el cociente de sub E partido por D, donde D sub E es la energía media impartida localmente al medio por una partícula cargada de energía específica en un recorrido de una cierta distancia. ¿Ok? Entonces ustedes me dirán, chuta, pero profe, estamos hablando de energía, bueno, y para arriba y para abajo, ¿y qué pasa cuando, dónde está metido la célula? ¿Por qué es importante tener como claro esto? Porque resulta que dependiendo de la calidad de la radiación, Un va a profe ser... culiao. X. ¿Perdón? ¿Alguien? ¿Perdón? No sé, ¿alguien tiene prendido el micrófono? ¿Está hablando con Sí. don Julio? Bueno, entonces, hablando de la clasificación de las radiaciones, entonces tenemos que, cuando hablamos de energía, hablamos de megaelectronvolt o kiloelectronvolt, que eso en el fondo hablamos de energía media impartida a un medio. Y cuando hablamos de transferencia lineal en forma recta, lo hablamos en una unidad con distancia. En este caso va a ser MEP por centímetro o Kev por micrómetro. Entonces, básicamente es cuánta energía se pierde por unidad de trayecto, dividiendo la unidad por la longitud que estos van a recorrer. Fíjense que aquí tenemos varias clases de tipos de radiación con distintos tipos de Kev. Miren, rayos X de 250 kilovolts, ¿ya? Tienen un LED de 2 Kev por micrón. El cobalto 60, que ahí subimos a una energía de 1.2 MeV, tiene 0,3 Kev por micrón.
Y en la medida que vamos subiendo más la energía, 3 MeV de rayos X, 0,3, y cuando nos vamos ahora con partículas, hablamos de 1 MeV por electrón, para los electrones, vamos a ver que van a entregar 0,25 G por micrón. ¿Ya? Estos son los valores como bajos. Pero cuando vamos a otro tipo de radiación, hablamos, por ejemplo, radiaciones de neutrones, que también están las partículas pesadas, cargadas, también electrones de baja energía, 1 keV y 10 keV. ¿Ya? Los LED, hablamos de los keV por micrón, para neutrones tenemos 12 keV por micrón, versus esto, miren, 2,03. ¿Ya? En las partículas cargadas pesadas tenemos de 100 a 200 keV. ¿Mm? Acá, yo creo que acá hay una cuestión. Ah, electrones, keV de electrones, un keV de electrones tiene un LED de 12,3 versus un 10 keV de electrones, son 2,3. ¿Ah? Entonces, miren, ¿a qué voy? Dependiendo del tipo de radiación y la energía, va a ser, va a ser el tipo de LED que va a tener. ¿Cuánta cantidad de energía va a entregar por unidad de medio? Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando hablamos de rayos X y rayos gamas, estamos hablando de radiación electromagnética, una radiación de tipo que no tiene masa y no tiene carga. Masa, me refiero masa como si fuera un electrón, como si fuera un protón o un núcleo. Por lo tanto, estos rayos X y rayos gamma, fíjense que esa es la razón de por qué tienen un bajo keV. Un bajo LED, disculpen. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Cuando los rayos X son de muy baja energía, van a atravesar poquito, no van a atravesar mucho espesor, van a ser absorbidos por el medio. Y se fijan que por esa razón, estos rayos X van a tener un LED mucho más alto. Un MEV de electrones tiene menos que el cobalto y los rayos X de aquí. ¿Pero por qué razón? Porque los electrones, aparte de tener masa, tienen carga, una carga negativa. Entonces lo primero que va a pasar, que cuando se lanza unas de electrones, ¿qué va a ser lo primero con que se va a encontrar, chicos, cuando impacte dentro de un volumen de un cierto material? ¿Alguien me puede decir, comentar? Isidora, Sebastián. ¿Qué pasa cuando tenemos que lanzamos unas de electrones y con lo primero que se va a encontrar si tengo un material, ya sea agua, ya sea, qué sé yo, un plástico? ¿Qué es lo primero con que se va a encontrar? Dependiendo del tipo de material, lo podría traspasar o podría como chocar y Ya, detenerse. sí, súper de acuerdo. Pero ¿con qué se va a encontrar? Con átomos, ¿cierto? Lo primero que va a encontrar átomos, en las primeras capas y en las capas subsiguientes. Y esos átomos, en el fondo, están compuestos ¿de qué? ¿De qué están compuestos los átomos? De electrones, protones y neutrones. Súper, esa es la idea. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos electrones por fuera, en la nube electrónica, que están dando vuelta al material, y al medio tenemos el núcleo, donde tenemos cargas positivas, los protones y los neutrones. Entonces, miren, ¿cuál es el escenario? Tengo un electrón que va avanzando. Este electrón tiene una cierta energía cinética, porque va atravesando, y tiene una masa y tiene una carga. ¿Ya? La masa es chiquitita, pero tiene una masa. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Y por el hecho de que tiene carga, se va a encontrar con la nube electrónica, con otros electrones.
¿Y qué le va a pasar a ese electrón? Tenemos carga negativa de la nube electrónica más la carga negativa de este electrón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando dos cargas son iguales? Se repelen. Se repelen. Entonces va a pasar y se va a ir para cualquier parte. ¿Ya? Va a tender a desviarse. ¿Ya? Si la energía de este haz de electrones es mucho más mayor, para poder vencer esta repulsión columbiana, va a ser capaz de atravesar la nube electrónica. ¿Pero con qué se va a encontrar al medio? Se va a encontrar con el núcleo de los átomos. ¿Ya? Dependiendo, el electrón puede chocar con el núcleo, puede pasar cerca del núcleo, pero si pasa cerca del núcleo, lo primero que va a pasar, carga positiva, carga negativa, lo va a tender a atraer por fuerza columbiana, cargas opuestas se va a atraer, pero no va a ser suficiente para hacer que choque, sino que ahí lo va a hacer desviar, lo va a desviar de su trayectoria y va a perder energía cinética. ¿Se fijan? Entonces, esa es una de las razones que cuando tenemos radiación que es particulada, que tiene partículas que son electrones, que son protones, que pueden ser partículas alfa, ¿ah? Estos tienen una alta probabilidad de interacción con el medio. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los neutrones, chicos? ¿Qué creen ustedes que pasa? No se ven. ¿Cuál es la situación con un neutrón? ¿Qué es lo que tiene un neutrón? ¿De qué se ¿Qué es un neutrón? Carga neutra, profe. ¿Un átomo sin carga? Neutrón. No tiene carga. ¿Una partícula neutra? Eso, no un átomo, una partícula. El neutrón es una partícula que tiene una masa muy similar a un protón, ¿ya? Por lo tanto, es mucho más masivo, es por lo menos unas 1000 veces más masivo que el electrón, pero que no tiene carga. Por lo tanto, hagamos el mismo ejercicio del electrón, pero con un neutrón. Va el neutrón, va atravesando, se va a encontrar con la nube electrónica, pero la nube electrónica, las fuerzas columbianas, no le van a afectar porque este no tiene carga. Entonces, ¿qué va a pasar? Este va a pasar con todo hacia adentro, y como es de un tamaño grande, va a chocar con electrones, va a chocar contra los núcleos, y va a atravesar, pero con todo. Por lo mismo, los neutrones tienen un alto LED. Fíjense, 12. ¿Ya? Y son más peligrosos que las partículas cargadas y los protones. ¿Ya? ¿Por qué son más peligrosos? Porque estos atraviesan la materia y no se van a detener con facilidad. Versus, por ejemplo, una toma de lanzamos unas de protones. Los protones son igual de masivos que los neutrones, pero tienen una carga positiva. ¿Qué va a pasar? Los protones van a atravesar el medio, van a interactuar con la nube electrónica, y poco a poco van a ir interactuando con los átomos que están alrededor, van a ir entregando energía, mucha energía. Fíjense, 100 a 200 el LED, y cuando llega un punto, entregan su energía completa. ¡Fum! ¿Ya? Entonces, esa es la razón, los distintos tipos de energía referente al LED. Ahora, aquí, miren, pasa que hablan de un keV, no un MeV. MeV es mega electron volt. Estamos hablando de los billones de electron volt. Mientras que aquí hablamos de los MeV de los miles. Aquí hablamos de un keV, kilo electron volt. Un electrón de un kilo electron volt también tiene un LED alto. ¿Por qué? Porque va a interactuar con
por el hecho de ser una carga, con una partícula con carga, pero a su vez, como tiene poca energía, la va a entregar mucho más rápido, o sea, va a atravesar menos tejido, por lo tanto, va a entregar mucha más energía por unidad de distancia. Miren, fíjense, 12,3 y electrón aquí 2,3. Cuando subimos la energía de 1 keV a 10 keV, fíjense la diferencia, cómo va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos los dos factores, tipo de radiación y energía que lleve la radiación. Y eso son lo que nos dice, nos va a determinar cuánto es el LED, cuánta cantidad de energía por unidad de distancia va a ser capaz de entregar. ¿Ya? Ahora, vámonos para la célula. La célula, bueno, sabemos que está compuesto por agua, sales minerales, compuestos orgánicos, proteínas, carbohidratos, núcleos, lípidos, todo eso, ¿ya? Y la célula, sus componentes principales son el citoplasma y el núcleo, donde en el citoplasma tenemos toda una serie de organelos que tienen distintas funciones para sostén y la vida de la célula, como también, y en el núcleo, todo lo que es la información genética del ADN, que la información genética de cómo poder ir codificando según los distintos estímulos que le esté entregando el medio ambiente, para poder mantener una vida celular. Eso es como una de las ideas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, acuérdense, nuestra celulita. Fíjense ¿cuál es la gracia de esto? Miren, esta es la unidad de funcional independiente. Tiene un 70 a un 90% de citoplasma, está compuesto del agua. Ese porcentaje, el 30%, el 10%, son proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. ¿Ya? Todas esas otras cosas estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de la célula, por eso decimos que fundamentalmente el ser humano está compuesto de agua. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la importancia? Porque si nosotros lanzamos unas de radiación y lo queremos hacer que interaccione con el núcleo, lo más probable es que quizás no le vamos a apuntar al ADN, ni al ARN, ni al citoplasma, ni nada. Lo más probable es que le achuntemos a lo que está alrededor. ¿Mm? Es como cuando, o sea, yo siempre me hago la siguiente analogía, o sea, tenemos que disparar, tenemos que matar un pajarito que se encuentra a 200 metros de distancia, ¿ya? Por lo tanto, y con una ametralladora. Si yo disparo con la ametralladora, lo más probable que no todas las balas le van a llegar al pajarito. Lo más probable es que el 90%, el 99% de las balas van a caer alrededor. No le van a dar al pajarito. ¿Mm? Ahora, si yo me quisiera asegurar, ¿qué es lo que hago? O una de dos. O cambio mi arma y pongo un cañón, así paso con pájaro y todo. Entonces, o afino la puntería con un rifle más de precisión. ¿Ya? Pero eso pasa con la radiación. En general, la radiación va a interactuar más con el agua circundante que con el tejido, con el elemento, el organelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? En el cuerpo humano vamos a tener distintos tipos de células. Existen células que son germinales o somáticas, ¿ya? Las células germinales, por ejemplo, tenemos un espermatozoide o un óvulo, esas son las que nosotros llamamos somáticas. En general, las células se encuentran dentro de lo que es un ciclo celular, ¿ya? O se llaman células proliferantes, ¿ya? Las que se encuentran en una fase de G0 que no están dentro del ciclo celular se llaman células quiescentes. Las células se propagan, se multiplican a través de la división celular,
¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La división celular, mitosis, ¿ya? De una célula normal, tenemos 2 células hijas. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos células germinales, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace en el fondo? Ahí nos vamos al otro tipo de división, que sería la meiosis, ¿ya? Fisiona los núcleos y de ahí salen 4 células sexuales que en el fondo van a tener cada una, la meiosis, la mitad de elemento genético que tiene la célula precursora. Tenemos esas dos maneras. Entonces, miren, dentro de un tejido, nosotros tenemos, miren, en la piel tenemos células que son distintas capas, ¿ya? La capa más profunda, la zona media y ya la zona superficial. En las más profundas tenemos células que son germinales, que son las células que se están multiplicando. Estas se van a multiplicar, ¿ya? Para luego, estas células van a ir atravesando el medio, van a ir madurando, entre comillas, y le llaman células transitorias, y luego de esa maduración, estas van a morir, se van a ir a apoptosis y se va a formar, en este caso, la queratina. Entonces, eso es como tenemos, donde tenemos las células madre. Por ejemplo, en la zona justo donde se tiene que renovar el tejido. ¿Dónde tenemos estas stem cells? Donde tenemos el tejido hematopoyético, tenemos la epidermis, la mucosa intestinal. Fíjense que cada vez que ustedes están comiendo, el bolo alimenticio va a pasar a través del tracto digestivo y va a arrastrar células que se tienen que ir renovando constantemente en la medida que nosotros estamos comiendo. ¿Ok? Por lo tanto, eso es lo interesante, que en el fondo estos tejidos en sí tienen que estar tienen que estar renovándose a través de la mitosis, ¿ya? Con una alta frecuencia, ¿ya? Entonces, fíjense que la célula, hablamos que dependiendo del ciclo celular, tenemos el ciclo celular con distintas formas. El ciclo celular, ¿cómo es? El clásico, partimos con la mitosis, que es la fase M, ¿ya? Después de la fase M, pasa a la fase G1, entre comillas dicen de espera. En G1 pasa a la fase S, de la fase S a G2, y luego nuevamente pasa a la fase M. Y así tenemos el ciclo. Existen algunas células en la fase G1, pueden salirse del ciclo y pasar a un estado de latencia, que es la famosa fase G0. ¿Ok? Dentro de cada fase hay distintas cosas que van a pasar con la célula. Obviamente en la fase M, aquí vamos a tener la división celular, la mitosis, ¿ya? Cuando pasa a la fase 1, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, en la mitosis, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los cromosomas, están condensados, están empaquetados, y luego estos se dividen, ¿ya? Y entonces cuando nosotros vemos una célula que se encuentra en mitosis, nosotros vamos a ver los cromosomas dentro del núcleo. Es mucho más factible verlo en mitosis que en una célula que está en la otra fase. Cuando ya pasa G1, el material genético del cromosoma, que es su cromatina, se va a desenrollar, se va a estirar. Por lo tanto, ahí ya no vamos a ver los cromosomas, y ahí ¿qué es lo que empieza? Empieza a desarrollarse y empieza la replicación, a duplicar el material genético. Abre la hebra, por lo tanto la tiene que estirar, la tiene que abrir, ciertas proteínas van a ir repasando esta hebra y van a ir, entre comillas, reparando las bases que estén eventualmente mal. Luego pasa a la fase S, que en el fondo todos tienen, fíjense,
la fase de síntesis de proteínas, síntesis de carbohidratos, proteínas y otras cosas más, para luego pasar a la fase G2, que es la fase previa de preparación para la fase M. Ahora, fíjense que esto, cada uno tiene un tiempo. Hay una fase 1 que tiene la fase 1 a 8 horas, la fase S 6 a 8 horas, la G2 2 a 4 horas, y la M en menos de 1 hora. Es súper rápido, ¿ya? Por lo tanto, dentro del tiempo, estos son los tiempos que más o menos, los tiempos de tipos a nivel celular, ¿ya? Dependiendo en qué fase del ciclo celular se encuentre la célula, ¿ya? Esto va a ser el grado de sensibilidad a la radiación que tenga en la célula. ¿Ok? El tejido, básicamente. Si la célula se encuentra, vamos a ver que existen células que cuando se encuentran en una fase G2 y una fase M, son muchas más radiosensibles, ¿ya?, que la fase S tardía. Pero ¿y por qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa es cuando estamos dentro de la fase de la mitosis, tenemos la cromatina condensada en lo que son los... A ver, parece que tengo un dibujito aquí. Tenemos el cromosoma, está enrollado, pero el cromosoma enrolladito no es una base nuclear, sino que son miles de bases, ¿ya? Por lo tanto, si se rompe un cromosoma, no vamos a romper un pedacito de la hebra, sino que vamos a romper muchos pedazos de la hebra. Y es por esa razón que en el fondo los daños son mucho peores, son mucho mayores en una fase G2 y en una fase M. En la fase S, como la hebra está estiradita, si hay un daño dentro de la hebra, hay otra cosa que en el fondo se va a poder reparar. En la fase S están todo el sistema de los mecanismos de reparación celular están activos, ¿ya? Todas las ADN polimerasa, las transcriptasa y todas las asas que ustedes quieran están activos. Por lo tanto, si hay un daño, todas estas enzimas van a ser capaces de reparar el ADN, la cromatina en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Con las células tumorales, nos pasa que este ciclo celular es mucho más corto, ya no son 8 horas, no son esa cantidad de horas, es mucho más rápido. Está alterado la replicación. Por lo tanto, las células tumorales pasan con mucha mayor frecuencia por etapas de G2 y M que la fase S, ¿ya?, que las células normales. Entonces ahí tenemos una diferencia entre una célula normal y una célula tumoral. Cuando nosotros lanzamos una de radiación contra la célula normal y una tumoral, la célula tumoral, que se encuentra lo más probable en preparación de G2 o M, se va a dañar su ADN, ¿ya? Y al dañarse, esta va, cuando está dañado, activa una serie de mecanismos, la célula en sí, cuando hay un daño dentro del ADN que no es compatible con la vida, activa una serie de mecanismos que son para poder mantener en el fondo, mantener la continuidad del tejido, ¿ya? Los mecanismos de apoptosis, ¿ya? La célula, si no es capaz de poder reproducirse,
pasa a un mecanismo de muerte celular programada. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? La célula normal nos pasa que esta va a pasar a la muerte celular programada, ¿ya? Pero hay veces que la célula puede ser que no va a estar dentro de la fase G2 o M, ¿ya? Va a estar en una fase S tardía y va a ser capaz de recuperarse de ese daño que se produjo. ¿Mm? Y no la célula cancerosa. Entonces, de ahí que nosotros hablamos dentro del ciclo y la muerte celular. La muerte de las células, que son no proliferantes, que están estáticas, hablamos como, no es que en el fondo la célula se vaya a morir, hablamos que en el fondo que va a haber una pérdida de la función que va a tener esa célula, y ese para nosotros va a ser una muerte de tipo celular. ¿Mm? Ahora, en el caso de las células madres y otras células que son capaces de tener muchas divisiones, la muerte celular se va a definir como la pérdida o la capacidad de dividirse. ¿Mm? Ahora, ¿qué son las células clonogénicas? Son todas las células que van a sobrevivir y por lo tanto mantienen su capacidad de proliferación. A eso nos referimos con células clonogénicas. ¿Voy bien, profe, o no? No sé con el Sí, tema. Pipe, sí, ¿Sí? Pipe, estamos. Vamos, dale. Ya. Entonces, chicos, yo le hablaba de los tipos de daño a la célula. Tenemos dos tipos de daño. Un daño que es directo y un daño que es indirecto. ¿Ya? El directo, obviamente, que la radiación va a chocar directamente con el ADN y va a romper. ¿Ya? Y yo les decía que en el fondo esto igual no es poco probable, tiene menor probabilidad de ocurrencia. Lo más probable es que le vamos a atinar a un pedazo de agua, a muchas moléculas de agua, y esta agua se va a ionizar, y esa agua ionizada va a ser capaz de interactuar con el ADN, produciendo una ruptura. ¿Ok? ¿Quiénes van a producir daños directos? Fundamentalmente, todos los tipos de radiaciones de alto LED. Los neutrones, partículas alfa, ellos van a producir un daño directo, pero no por un tema de su energía, sino porque por su masa, son muy grandes. Van a pasar con... Profe, Dígame. las partículas alfa eran las de helio, ¿cierto? Son núcleos de helio. Sí. Ya, gracias. ¿Está bien? Cuando hablamos de beta, ¿qué son las partículas beta? Si no me equivoco, esos son los neutrones, ¿o no? ¿Los neutrones? Sí, No. Las serían betas como... las beta son electrones, ¿ya? Pero electrones que salen dentro de un proceso de decaimiento. Hay betas positivos y betas negativos. Existen electrones positivos o electrones negativos. ¿Ya? Pero eso pasa a nivel nuclear por una clase de decaimiento. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, en cuanto a las partículas, protones, electrones, neutrones, partículas alfa, que son los núcleos de helio, tienen 2 protones y 2 neutrones, pero no tienen electrones asociados, es solamente el núcleo. ¿Ya? Si tuvieran electrones asociados, ya sería helio, ya no sería una partícula alfa. ¿Estamos? Entonces, Sí, profe. esto va a pasar con el daño directo con tipos de radiaciones de alto LED. ¿Ya? ¿Qué pasa con las del tipo indirecto? Yo les comentaba que la radiación va a interactuar con el agua que va a estar alrededor, y esta agua se va a ionizar. ¿Qué es lo que es ionizar, chicos? Se va a cargar. negativamente. Cargar Se puede negativamente. cargar. Se puede cargar tanto positivo o negativamente. Ya.
Pero ¿y por qué se carga? ¿Cómo se El carga? traspaso de electrones. Traspasos de electrones. Sí, hasta completar cierto número, si no me equivoco, ¿Ya? hasta la regla del octeto. ¿Ya? Sí, Entonces, mira, por ahí va la idea. Mira, básicamente una molécula o un elemento, cuando pierde un electrón, ¿ya? Va a quedar en el fondo ácido, o sea, va a quedar expectante de poder tomar un electrón de otro lugar para poder llenar esa vacante. ¿Ya? Por otro lado, cuando es capaz de tomar un electrón, ¿ya? También va a estar ácido a tratar de botar ese electrón que agarró. Y a eso hablamos de ionización. Cuando pierde un electrón o gana un electrón, ese átomo queda ionizado o cargado con energía positiva o con que le falta una energía negativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Ya el hecho de que yo, en una molécula, yo tome un electrón de un cierto elemento, un cierto compuesto, lo más probable es que al sacar ese electrón, voy a cambiar la configuración de la molécula. ¿Ok? Por lo tanto, en las proteínas, chicos, en las proteínas, la configuración de los elementos es crítico. Basta con que cambie alguna carga de alguno de sus compuestos y la molécula cambia completamente, cambia su forma completamente y por lo tanto pierde su función. ¿Mm? Así de crítico es. ¿Ya? Entonces, fíjense, estamos con los núcleos, tenemos lo mismo. El agua ionizada es muy reactiva. ¿Mm? Llega la radiación, ioniza el agua, tenemos un ion hidronio, electrones, ahí se puede formar agua oxigenada, y esta agua oxigenada tiene un tiempo de vida, va a estar ahí revoloteando, y esta agua ionizada es la que va a reaccionar con el material nuclear y lo va a romper. ¿Ya? Va a ser capaz de romper. Ahora fíjense que abajito, miren, es un proceso que es dominante en 2/3 en las radiaciones de bajo LED. ¿Ya? En radiaciones que tienen baja energía, por ejemplo, o, por ejemplo, en el caso de los fotones y los rayos gamma. Entonces, miren, acá un texto, no se lo voy a leer, me lo voy a saltar, ahí está más o menos explicado lo que acabo de comentarle, pero con algunos más detalles, ¿ya? Esa es la acción indirecta, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, miren, ¿qué va a pasar después? Los pasos que van a pasar, vamos a tener que, van a intervenir en la producción de los daños biológicos por acción indirecta de los rayos X, son los siguientes, miren. Tenemos interacción primaria del fotón con la molécula, con el átomo, va a producir efecto fotoeléctrico, efecto Compton, producción de pares, ¿ya? Eso va a producir electrones o positrones de alta energía, ¿ya? Esas partículas cargadas, livianas, se van a empezar a mover a través del medio, y producir radicales libres en el agua. Esos radicales van a producir cambios químicos en el ADN y en los enlaces químicos. Acuérdense que la molécula de ADN está compuesta por ¿qué cosas? ¿De qué se compone el ADN? ¿Se acuerdan? ¿Es lo de timina, guanina, citosina, Sí, adenina? sí, pero ¿cómo se componen? ¿Qué son? ¿Qué es una adenina? Base nitrogenada. Son bases nitrogenadas, ¿cierto? Y que se unen, ¿por qué?
por puentes de... Por puentes de hidrógeno. por De hidrógeno. por puentes de hidrógeno. Y estamos hablando de puentes de hidrógeno que son puentes que no tienen mucha energía. Entonces basta con que venga una partícula ionizada que necesite necesite un electrón, ¿ya? Va a agarrar un protón del hidrógeno que está ahí. ¡Pum! Entonces, y ahí va a producir el daño, la ruptura. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con ese daño? Tenemos todas estas posibilidades. Miren, por el daño puede ser que no haya ningún problema, ¿ya? Ningún efecto. Justo rompimos una parte del ADN que en el fondo era una transición de pérdida de información, ¿ya? Pero también puede ser que demos una zona más importante, que retarde la división, ¿ya? Entonces la célula no va a pasar por el tiempo, igual, el mismo tiempo para poder dividirse. Puede ser que también que la célula pase a un mecanismo de apoptosis, ¿ya? Que es la muerte celular programada. También puede ser que haya un fallo reproductivo, que la célula al momento en que va a tener el proceso de la mitosis, se va a morir en el proceso de la mitosis. Puede ser también que haya inestabilidad genómica, o sea, hay un retraso de este fracaso, entre comillas, reproductivo. Puede que haya una mutación. La célula va a haber un cambio en las bases nitrogenadas, ¿ya? Pero, y la célula va a vivir, ¿ya? Y eso es, y va a seguir replicándose, pero va a llegar un punto en que esta célula va a evidenciar, en el fondo, este daño que se produjo. ¿Mm? Y eso es una mutación. Y esa mutación quizás no se va a ser evidente en la generación que está la persona, sino que quizás puede ser en las siguientes generaciones. Puede también producir una transformación, que en el fondo es una mutación genética que va a conducir un cambio en el fenotipo y producir un cáncer, producir la famosa carcinogénesis. También pueden haber efectos en la vecindad, ¿ya? Las células en general están una al lado de otra, pero no están sueltas, ¿ya? Siempre están unidas a través de unos canales en el cual, si es que llega una cierta información a una célula que está hacia el borde, a través de estos canales, todas las células se van a comunicar. ¿Ok? Por lo tanto, basta con que a veces, no sé, mate una célula y por comunicación, las otras también van a entrar en apoptosis. ¿Mm? O también, la otra probabilidad puede ser que hayan respuestas adaptativas, ¿ya? Que en el fondo, la célula, pucha, la irradiamos, produjo el daño, hubo una reparación y se hizo más resistente a la radiación. Tenemos todas esas posibilidades, fíjense, ahí vamos generando a los X-Men, a los mutantes. Entonces miren este monito, fíjense, llega el fotón, ¿ya? Va a interactuar con el átomo, ¿ya? Va a producir electrones rápidos, positrones, qué sé yo, y esto es lo que nosotros le llamamos la fase física, ¿ya? Luego pasa a la fase química, porque se producieron las ionizaciones, ¿ya? Pasamos a una segunda fase química, ¿ya? Donde se ionizó, pasamos a la creación de los radicales libres, y estos van a interactuar con el DNA. Y fíjense los tiempos, 10 elevado a menos 15 segundos, después hablamos de 10 elevado a menos 10 segundos, después en la fase química segunda, 10 elevado a menos 5, o sea, igual va a tomar más tiempo. Ahora, el daño biológico puede ser el daño, dar una respuesta a los minutos, como también puede ser a los meses o también a los años. ¿Ya? Eso es, en el fondo, son los tiempos de la... Ah, aquí está. De la irradiación. Entonces, miren, aquí tenemos nuestro ADN. Entonces, podemos tener tipos de daño, como el ADN normal, tenemos rupturas simples, que en el fondo se rompe una sola de las hebras,
esto no es tan crítico porque esto, la célula es capaz de, las enzimas son capaces de poder reparar esto, ¿ya? Más complejos son las rupturas dobles, que están cerca en la misma, porque ahí rompemos la hebra. Pero podemos tener rupturas dobles que estén que estén en distinta altura de la hebra. Una doble aquí, una doble acá. ¿Ya? Aquí la hebra no se rompió por completo. ¿Se fijan? Por lo tanto, van a ser capaces de reparar este pedazo y reparar este otro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, miren, aquí, este es el mono que a mí me lo dejó mucho más claro. Tenemos, miren, la hebra de ADN, la cromatina. ¿Ya? Para formar un cromosoma, esta hebra de cromatina se tuvo que enrollar en las histonas. En la histona, miren, 11 nanómetros de diámetro. ¿Ya? Esas histonas se comenzaron a enrollar en otras fibras de cromatinas mucho más condensadas. 330 nanómetros, 300 nanómetros, ya enrollados, y pasamos a los 700 nanómetros en la medida más enrollada, y enrollado, hasta llegar a los 1400 nanómetros de diámetro, para una fase de metafase. Entonces, en un pedacito de cromosoma no tenemos una fibra de cromatina, sino que tenemos por lo menos millones de hebras de cromatinas enrolladas. Entonces, claro, si nosotros producimos un daño en esta altura, quizás esto, el daño evidente no va a ser mucho. Pero si rompemos un daño a nivel de cromosoma, fíjense la cantidad de información que se va a perder entre uno y el otro. Y es por eso, chicos, que en la fase de mitosis, la célula es mucho más radiosensible. ¿Ya? Podemos producir mucho mayor daño cuando una célula está en fase de mitosis. Ahora, ustedes dicen, bueno, pucha, los pacientes en radioterapia, las dosis de radiación no se entregan en una sola fracción. En general se hacen en varias fracciones. Y de manera diaria, una al día. A veces se dan dosis más altas, cada 2 días, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar? Cuando nosotros damos el primer día, vamos a encontrar algunas células que van a estar en fase de mitosis, y otras células van a estar en las otras fases, S, M, S, G1, S, G2, ¿ya? En que quizás no son tan radiosensibles. Vamos a matar a las que estaban en mitosis, ¿ya? Al día siguiente, las que estaban en S, en G2 o en G1, algunas van a pasar a M. ¿Se fijan? Al dar la segunda dosis de radiación, vamos a seguir matando a otro grupo. Y así sucesivamente. Al final, cuando nosotros mantenemos un régimen diario, estamos haciendo una especie de coordinación, terminamos coordinando todo el tejido para eliminar. Al final todas pasan a M, S, G, y comenzamos a eliminar. Y de esa forma es como se eliminan las células cancerígenas. Eso se lo pregunté en un examen de grado y me respondió cualquier cosa. Así que ténganlo claro, ¿ya? Anótenlo. No, esa es la importancia de saber cómo la radiación interactúa con los tejidos. ¿Ya? Entonces, miren, frente a los daños, vamos a tener distintas clases de aberraciones. Aberraciones cromosómicas, cuando la irradiación es en G1, pueden formarse anillos, ¿ya? Pueden formarse dicéntricos, cromosomas con 2 centros, pueden haber translocaciones simétricas. O sea, se rompió un cromosoma, se rompió el otro, pero a su vez también esto trató de repararse, pero se cambiaron los brazos uno con el otro. ¿Ya? Se ven igual que otro cromosoma,
pero tiene los brazos cambiados. ¿Mm? Entonces, hay otros que son puentes anafásicos, que son letales, ¿ya? Y eliminaciones de pequeños fragmentos, que esos van a producir mutación o cáncer. Entonces, acuérdense, ¿cuáles son los letales? Los letales son en anillo, dicéntrico y puente anafásico. Tu radiación es letal, así como decía el de Desafío del Fuego. Sobre el fuego. Bueno, eso fue lo que yo les comentaba recién de eso. Ahora, miren, dependiendo de la clase, de la población de la radiación, vamos a tener efectos que sean somáticos o hereditarios, ¿ya? ¿Cuáles son los somáticos? Pueden producir cáncer, pueden producir esterilidad, un acortamiento de la vida, podemos tener la formación de las cataratas o pacificación de los cristalinos. También podemos hacer formar una fibrosis pulmonar, ¿ya? Y cuando hablamos de efectos genéticos o hereditarios, estamos hablando de mutaciones que se van a hacer evidentes en la siguiente descendencia, ¿ya? Son los que pasaron piola y después para los hijos se hicieron evidentes, ¿ya? El daño por la radiación lo podemos clasificar en dos clases de daño. Existen efectos que son determinísticos y efectos no determinísticos, ¿ya? El daño no determinístico, ¿tá? O daño estocástico, que es lo que nos dice, en el fondo es el que se produce, te dicen que no hay umbral de dosis. Basta una pequeña dosis para que se produzca el efecto. ¿Mm? Ahora, cuán severo es, no va a depender de la dosis, sino basta un poco, no se sabe si va a ser con 10 o con 100, va a dar el mismo efecto. ¿Mm? Entonces, va a dar el mismo efecto con una mayor severidad que otra, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, la inducción de un cáncer, ¿ya? El daño determinístico, ¿qué es lo que tiene? Tiene un efecto de umbral de dosis. Sabemos que cuando nosotros llegamos a un nivel de dosis, de ahí hacia arriba tenemos una alta probabilidad de producir el efecto. ¿Mm? La severidad va a depender de la dosis, ¿ya? Sabemos que por ejemplo, con 8 Gray, en las cataratas, se va a formar cataratas. Si irradiamos los cristalinos con 8 Gray, vamos a tener cataratas. Si damos 3 Gray en la zona testicular o 3 Gray en la zona de los ovarios, vamos a producir esterilidad. Dándole 20 Gray a la zona de los riñones, se va a perder una funcionalidad de los riñones. ¿Mm? Entonces, cada uno de esos daños son los que nosotros llamamos por determinístico, ¿ya? Daño por radiación, determinístico o estocástico, ¿ya? Aquí, fíjense lo que les daba el ejemplo de 2 a 10 Gray, esterilidad permanente para los 3,5, 6 Gray, 2,5, 6 Gray. Temporal, miren, 0,15, 0,6, ¿ya? Daño por radiación, respuesta de los órganos, efectos agudos, por ejemplo, manifestación rápida tras la irradiación. Tenemos inflamación, edema, hemorragia. Y los efectos tardíos, podemos tener manifestación retardada de la irradiación, puede tener fibrosis, úlceras, atrofia o una estenosis de la zona irradiada, ¿ya? Daño por radiación, que en el fondo viene siendo la respuesta de los órganos. Entonces, eso va a depender del tipo de órganos que vamos a tener, va a ser en el fondo la letalidad que va a producir el tipo de radiación, de la dosis de radiación. Los efectos agudos versus los tardíos, ¿ya? El órgano o el tejido va a expresar la respuesta al daño de radiación, ya sea como efecto agudo o tardío o crónico, ¿ya? Los efectos agudos se manifiestan poco después de la exposición de la radiación,
y se van a caracterizar por inflamación, edema, por ejemplo, denudación del epitelio o el tejido hematopoyético o producir hemorragia, ¿ya? Lo más normal, después de una irradiación corporal total, el tejido, por ejemplo, que lo que buscamos ahí es eliminar el tejido hematopoyético, dándole un gray a cuerpo entero, vamos eliminando todas las células stem cell del tejido hematopoyético. Y a los 2 días, el paciente, su tejido hematopoyético se va a cero, ¿ya? Y ahí, en el fondo, el paciente después se va a trasplante, se va a trasplantar de médula. Los pacientes que necesitan trasplante de médula, ¿qué es lo que se hace? Tienen una leucemia, tienen una médula que produce muchos linfocitos, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Dicen, ya, el paciente va a trasplante. Lo que se busca es eliminar toda la médula ósea que tiene el paciente, ¿ya? Y luego inyectarle una nueva médula ósea que esté sana, ¿ya? Para hacer eso, existen 2 maneras de poder hacer una depresión medular. Una a través de fármacos con agentes quimioterápicos y otra con una irradiación corporal a cuerpo entero, ¿ya? Cuando se irradia a cuerpo entero, el paciente, las células, vamos a eliminar las células por completo, ¿ya? Entonces, este proceso se hace en 3 días, y a los 3 días, al día siguiente, todo lo que es el tejido hematopoyético se va a cero, y al 4.º día se inyecta la médula sana. ¿Mm? Y así es como funciona esta cuestión del trasplante medular. ¿Alguna duda? ¿Todavía quedan 11? ¿Ya? Ahora, los efectos tardíos, por ejemplo, fibrosis. Hay pacientes con cáncer de mama que se irradian la mama, y si ustedes ven a la paciente con los brazos arriba, van a fijarse que la mama irradiada tiende a quedar mucho más arriba que la mama normal, ¿ya? Y mucho más dura, más fibrosa se dice. Es porque se fibrosó. Y en el fondo hay un aumento de los fibroblastos y el tejido se hace mucho más duro, ¿ya? Dependiendo de la dosis, es un poco la forma, el tipo de fibrosis que se va a formar, ¿ya? Puede ser también que se forme una úlcera por radiación, ¿ya? Estenosis. ¿Qué es lo que es la estenosis? Es una obliteración de un cierto vaso, ¿ya? Un ejemplo podríamos notar que hubo un tiempo que había un tratamiento para la dilatación de lo cardíaca de las arterias, cuando se producían las placas. ¿Qué es lo que hacían? Introducían un balón, y ese balón lo abrían, lo inflaban, para que en el fondo pudiera pasar nuevamente la sangre. Pero ¿qué pasaba? Que al sacar el balón, en la detención por la placa de ateroma, se volvía a cerrar. Entonces dijeron, bueno, como la placa de ateroma, en este caso, no está compuesta solamente por colesterol, sino que también hay hay un proceso inflamatorio de ahí, donde hay muchos fibroblastos que están ahí aumentando el volumen del vaso y van a obliterar la arteria. Entonces, ¿qué hicieron? Metieron el catéter, lo inflaron, pero esa inflada le pusieron un elemento radiactivo, ¿ya? El elemento radiactivo era en el fondo fósforo 32, que produce electrones. Entonces, esto irradiaba de manera local alrededor toda esa arteria, ¿ya? Por lo tanto, el lumen de la arteria quedaba abierto, ¿ya? El problema fue que hay veces que se volvía a estenosar, a veces no funcionaba bien. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Entonces, la estenosis, a veces por irradiación,
pasaba que nuevamente esto se empezaba a obliterar el vaso. ¿Ya? Entonces, era un doble riesgo. Entonces, eso, por esa razón, se dejó de hacer. ¿Ya? Ahora, hoy en día, lo que se utiliza son stents que están con algún agente quimioterápico, con rapamicina. ¿Ya? Este stent está cubierto con rapamicina y la rapamicina hace que, en el fondo, que haya una involución de los fibroblastos que están asociados a la zona del ateroma. ¿Mm? Fíjense, estas son curvas de fracción sobreviviente. Y estas curvas, miren, tenemos para rayos X, neutrones de 15 MeV y partículas altas. Y acá abajo, miren, tenemos la cantidad, aquí tenemos fracciones de supervivientes, cuántas células sobrevivieron, y por abajo tenemos, miren, dosis en rad. Rad es la antigua unidad de dosis. Hoy en día se utiliza el Gray. ¿Ya? En este caso podríamos decir que son dosis en centigrade. ¿Ok? Entonces, miren, cuando nosotros damos una dosis de 2 Gray con partículas alfa, ¿ya? ¿Cuántas van a sobrevivir? Tenemos aquí 100% y aquí la escala va bajando. Aquí van a sobrevivir cerca de, en el fondo, de un... por lo menos un 70%. ¿Ya? No así con los neutrones, que ya van a sobrevivir un poquito más, y con los rayos X, que van a sobrevivir mucho más tiempo, y para poder producir el mismo efecto, tendríamos que ir aumentando la dosis. Aquí solamente, miren, vamos a cambiar el efecto. Entonces, miren, yo quiero saber cuánta dosis de radiación voy a tener a este nivel para producir este efecto. Con partículas alfa necesito aproximadamente eso, menos de 2 Gray. Si son neutrones, ¿ya? Tengo que aumentar la dosis, 2 y tanto, casi 3. Si pasamos a los rayos X, tengo que aumentar la dosis a 6. Entonces, en la medida que nosotros vamos aumentando el LED, fíjense, ¿ya? Disminuye la dosis de radiación que tenemos que necesitamos para producir el efecto del daño. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir esta gráfica. ¿Estamos claros? Sigamos. Profe, Sí, profe. vamos, se puede. No, que se puede. Ya. Entonces, hablamos de curvas de supervivencia celular. ¿Ya? Tenemos curvas que en el fondo que son fracciones de supervivencia en la medida que van absorbiendo dosis. ¿Ya? Y existe la relación entre la fracción sobreviviente de células, o sea, cuántas van a poder seguir viviendo después de la irradiación, y la dosis absorbida. Estas curvas de supervivencia celular contra la dosis se van a representar gráficamente como fracción superviviente o S sub D, ¿ya? En una escala que es logarítmica, que es lo que veíamos antes. ¿Ya? Y por el otro lado, la dosis. ¿Ya? Aquí tenemos, fíjense, esto está en escala logarítmica, y aquí en escala lineal, que sería con la dosis en la otra abscisa. Estas curvas de supervivencia, hay curvas que son típicas para algunas clases de células irradiadas, ¿ya? Para radiación densamente ionizante de alto LED, y también hay curvas de radiación escasamente ionizante de bajo LED. Tenemos, fíjense, acá, en este modelo, la fracción superviviente
y la dosis en radiación. Este es el modelo multitarget versus el de target único. ¿Mm? Tenemos bajo LED, alto LED. ¿Ya? Necesito más dosis de radiación con bajo LED para producir el efecto que con alto LED a esa misma altura. Lo que recién le estaba comentando. ¿Mm? Aquí, esto es el modelo de simple. Hay otro modelo que se llama el modelo lineal cuadrático, ¿ya? Que en el fondo dice, mira, parte de la siguiente premisa. Si somos capaces de pegarle a una hebra de ADN, ¿ya? Vamos a producir una muerte instantánea, ¿ya? Poniéndonos de eso. O sea, un daño, una muerte. O sea, por lo tanto, eso es una relación, o sea, un fotón, una muerte, por decir así, ¿ya? Pero si logramos darle a 2 hebras, vamos a tener una muerte mucho más celular, mucho más acelerada, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Con las partículas que tienen alto LED, esta curva casi siempre es igual. Es una línea recta. Pero pasa que con las partículas que tienen un bajo LED, estas no se comportan de manera lineal, sino que parten de una relación 1:1, ¿ya? Pero a la medida que va aumentando la dosis, después cae, pero abiertamente. ¿Se fijan? Entonces, es aquí que dicen, mira, hablamos de la parte de aquí, de la zona lineal, acá, que se comporta de una zona, de un tipo de forma lineal, y de aquí hablamos de una manera que se comporta como si fuera una función cuadrática. Y de aquí llega el famoso, por eso se llama modelo lineal cuadrático. ¿Ya? ¿De qué va a estar dependiendo? La parte, los daños lineales va a depender por un factor alfa, por la dosis, y el cuadrático por un factor beta, por la dosis al cuadrado. ¿Ya? Y la relación alfa-beta es cuando el daño que se produce con la parte lineal es igual al que se hace con la parte cuadrática. Eso le llamamos la famosa relación alfa-beta de daño. ¿Mm? Entonces, ahora, ¿cómo ustedes dirán, bueno, ¿y cómo diablos lo hicieron? ¿Cuántos japoneses tuvieron que matar? ¿Cuántos rusos en Hiroshima tuvieron que ver para poder estudiar estas cuestiones? Básicamente lo hicieron haciendo modelos in vitro. ¿Mm? En el fondo, tenían dentro de una cápsula Petri, hacían crecer una cantidad de poblaciones celulares. ¿Ya? Sabían que si sembraban 1000 células, de esas 1000, las que realmente iban a sobrevivir eran 750. ¿Ya? Entonces decían, ya, mira, yo tengo mis 750, supongamos, le doy un Gray de fotones, al día siguiente veo cuántas van a sobrevivir de esas 750. Van a bajar a un número X, ¿ya? Al día siguiente le vuelvo a dar otra dosis de un Gray y puedo saber contar cuántas células van a ir quedando. Y así sucesivamente puedo ir haciendo una escala de sensibilidad de las células a través de... Pero ojo, esto es in vitro. In vivo es más complicado. Para eso necesitamos hacer esta experimentación con conejillos de India. Y bueno, entonces no es fácil. Entonces, estas fracciones supervivientes van a depender, el tipo de radiación va a influir en la forma de la curva de supervivencia. ¿Ya? Hay que tenerlo claro. Si tenemos alto LED, vamos a necesitar mucha menor dosis que si es una de bajo LED. ¿Ya? Que eso es lo que nos comentábamos con Perrex. Entonces, pero hay otros factores que también
hacen que las células sean más sensibles o menos sensibles a la radiación. ¿Mm? Cuando hay tejidos que están inmersos en un medio hipóxico, ¿ya? Que no están metidos, que no hay oxígeno dentro a nivel celular, hace que estos tejidos sean mucho más resistentes a la radiación. ¿Por qué razón? El oxígeno también es un factor que nos puede ayudar bastante a producir iones. Si tengo algo que es muy oxigenado, va a producir iones de oxígeno y estos son altamente reactivos. También existen algunos depuradores de radicales libres, ¿ya? Algunos dosis bajas, uso de dosis bajas en irradiaciones multifraccionadas, o sincronización de las células en fase S tardía dentro del ciclo celular. Ahora, para poder en el fondo caracterizar este comportamiento celular, es que en el fondo lo que se ha hecho este estudio con diversas dosis, con este modelo de la cantidad de colonias celulares que se van quedando. Entonces esto nos va a dar una serie de datos, ¿ya? Y para poder predecir, como nosotros queremos saber cómo predecimos los datos, cómo podemos predecir cómo se va a comportar un grupo celular frente a una dosis de radiación dada, podemos hacer un modelo. ¿Qué es un modelo matemático, chicos? ¿Alguien sabe qué es un modelo? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna de las anteriores? No es como el planteamiento de una solución de un problema que siempre se va a responder como de la misma forma. Bien, Lucas. Sí, sí. Es cuando yo, a través de una fórmula matemática, yo voy a ser capaz de introducir el factor que va a alterar y esta fórmula me va a predecir el resultado. Ese es el modelo matemático, ¿ya? Y eso se puede modelizar todo. El comportamiento del clima, modelos de mercado, modelos, qué sé yo, de accidentes. ¿Ah? Se puede modelizar todo, ¿ya? Ahora, hay modelos que van a ser mucho más precisos que otros. Dentro de todos los modelos, tenemos modelos que funcionan mejor que otros que no funcionan tanto, debido a la complejidad de los datos que se tengan, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que estos modelos matemáticos tratan de poder describir de una manera mucho más precisa cómo va a ser la supervivencia de las células después de una dosis de radiación. Todos los modelos se basan en el concepto de la naturaleza que es aleatoria del depósito de la energía por radiación, ¿ya? En el fondo, esto no es que siempre se va a hacer así, o sea, hay un componente que es al azar por el depósito de energía. Entonces, ¿cuáles son los modelos de curvas de supervivencia? Tenemos el modelo lineal cuadrático y también tenemos el multitarget, ¿ya? Ningún modelo ha sido biológicamente probado. Todas son expresiones matemáticas que van a describir curvas experimentales. Es posible encontrar significado en diversos componentes de los modelos, pero no quiere decir que esto tenga 100% de certeza. ¿Ok? Entonces, el lineal cuadrático tiene dos componentes. Los dos componentes de la destrucción celular por radiación. A dosis baja, el efecto es proporcional a la dosis. Por eso si es proporcional, en el fondo, doy 1, el efecto va a ser 1. Voy 2, van a ser 2. Y ahí, en el fondo, es nuestra línea. ¿Ya? La curva sobreviviente va a decaer por un factor alfa multiplicado por la dosis que está recibiendo. Cuando las dosis son más altas,
el efecto es proporcional al cuadrado de la dosis. ¿Ya? Entonces, tenemos un factor beta por la dosis al cuadrado. Ahora, ¿qué va a pasar? Este modelo lineal cuadrático, para dosis baja, funciona bastante bien. Pero cuando aumentamos la dosis, ya el comportamiento lineal no se va a reproducir. ¿Ya? Entonces, ese es el modelo lineal cuadrático, cuando hablamos de dosis baja. Hoy en día, estamos haciendo 2 clases de tratamientos de radioterapia. ¿Ya? Tratamientos que son, entre comillas, convencionales, que las dosis de radiación son 1,8, 2 Gray por día, o a veces 3 Gray por día. Pero también existen tratamientos en que le estamos dando dosis de 10 Gray en una sesión. 10 Gray en una sesión, así, ¡pum!, con todo. ¿Ya? Entonces, si nosotros damos 10 Gray en una sesión, se han observado que hay distintos efectos que son muy diferentes a los esperados con las dosis bajas. ¿Ya? Hay un aumento de la muerte celular, porque en el fondo aumentamos bastante la dosis. Hay una mayor inflamación, mayor son los procesos agudos, pero como esto es localizado, ¿ya? ¿Cómo se llama? Hace que los efectos no sean mucho más controlados, ¿ya? Pero entonces sí, pero yo no puedo extrapolar el modelo lineal cuadrático, el efecto que me va a dar el modelo lineal cuadrático a ese nivel de dosis. No van a ser directamente proporcionales, no van a ser iguales, ¿ya? Han tratado de hacerlo, pero los resultados han sido nefastos, ¿ya? Entonces, miren, modelo lineal cuadrático, efecto, dosis. En la parte lineal tenemos que un solo electrón va a producir 2 rupturas de brazo. Tenemos el efecto alfa por la dosis. ¿Ya? Y en la parte cuadrática tenemos una doble ruptura debido a 2 electrones que al mismo tiempo van a producir el efecto en el fondo alfa de la dosis al cuadrado. ¿Ya? Por eso en el fondo aquí una ruptura de los 2 brazos, o sea, se muere una célula, y aquí hay 2 electrones que van cayendo lento, entonces por lo menos hay mayor probabilidad que la muerte se vaya a producir. ¿Ya? Entonces tenemos modelo lineal cuadrático, tenemos el componente alfa, que es el componente no reparable, y el componente beta, que es el componente reparable. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, y este es como lo básico, la teoría para o sea, esta es la razón por la cual en radioterapia se habla de fraccionar la dosis. ¿Ok? No dar la dosis completa de una sola vez. ¿Ya? Las dosis de radioterapia, eventualmente para tratamiento, van del orden de los 30, 40 Gray, no sé, podemos llegar hasta 70 Gray. ¿Ya? Pero estos 70 Gray se hacen de manera, porcionada, día por día, una pequeña dosis. ¿Ya? Esto es como, había un médico que me decía, mira, esto es igual cuando la nana de la casa se quiere tomar el whisky. ¿Ya? Si viene la nana, agarra la botella de whisky y se manda en la botella de un paraguaso, la va a pasar pésimo, se va hasta morir. ¿Ya? Pero si el whisky se lo toma de a tapitas, de a poquitito, un día antes, va a tener efectos placenteros y al final se va a tomar la misma botella, pero con porciones más chiquititas, y la va a pasar mucho mejor. ¿Se entiende? Ahora, no solamente porque producimos el daño, en el fondo, el daño se puede reparar y también le dejamos espacio a las células normales para que se recuperen.
el parámetro alfa beta del modelo lineal cuadrático es la dosis a la cual la muerte celular y el componente lineal cuadrático es igual. ¿Verdad? Tenemos que para un alfa beta alto, aproximadamente 10 Gray, el alfa domina a bajas dosis. Tenemos que a dosis más alta empieza a ser relevante la muerte celular por acumulación de daño subletal. Este alfa beta alto es característico en tumores y en reacciones agudas. Y en alfa beta bajo, aproximadamente 3 Gray, el beta tiene importancia a bajas dosis y es característico para las reacciones tardías. ¿Ya? Hablamos de células que tienen un alfa beta bajo y células que tienen un alfa beta alto. El bajo, acuérdense, me va a dar relación con la dosis tardía y el alto con las dosis agudas. El modelo anterior que habíamos visto de impacto múltiple, objetivo único, describía que la pendiente de la curva de supervivencia mediante una dosis característica de sub-0 y la dosis para reducir la supervivencia al 37% del valor en cualquier punto de la porción final de la curva. Exponencial. Hay un número de extrapolación de n, cuando es el punto de intersección de la pendiente con el eje de supervivencia. Esta es la extrapolación con el eje de supervivencia. ¿Ya? Ese es el modelo multitarget. Tenemos el modelo utilizado actualmente para describir la curva de supervivencia, es el modelo con constante de alfa y beta, donde la razón de alfa y beta da la dosis en la que los componentes lineales y cuadráticos de la muerte celular son iguales, y la razón de la relación alfa-beta en particular da lugar a una dosis, en este caso, característica de 8 Gray. ¿Ya? ¿Se fijan acá? Aquí en este caso, nuestro alfa-beta tenemos que es característico a 8 Gray. A eso es lo que nosotros buscamos con esta curva. Esa gráfica nos va a mostrar un efecto biológico observado, por ejemplo, inducción tumoral, respuesta tisular, frente a la dosis que se indica, y se denomina la curva de respuesta a la dosis. ¿Ya? La respuesta a la dosis se refiere a que hayan puntos finales cronogénicos, o sea, es decir, que en el fondo si sobrevive o no la célula, y puntos finales funcionales, ¿ya? Que la célula va a ser capaz de seguir funcionando o no. Generalmente, a medida que aumenta la dosis, también va a aumentar el efecto. ¿Ya? Voy a adelantar un poquito, ¿ya? Porque... Entonces, miren, en cuanto a la respuesta del tejido de radiación, tenemos que hay una cierta radiosensibilidad que es aparente, que está marcada por dos factores: la sensibilidad propia de la célula y la cinética de la población celular. O sea, ¿a qué se refiere con la cinética? En qué fase del ciclo celular se va a encontrar el grupo de células con que está interactuando la radiación. Entonces, tenemos tejidos que son de respuesta temprana, ¿ya? Como también tejidos que son de respuesta tardía. ¿Cuáles son tejidos de respuesta temprana? En radioterapia hablamos de la piel, la mucosa, el epitelio intestinal, y respuesta tardía, por ejemplo, la médula espinal. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la gracia que tiene el epitelio intestinal que va a hacer que tenga una respuesta más temprana que el de la médula espinal? Cri. ¿Podría ser la forma de las células? ¿La forma de las células?
Mira, estoy hablando, el epitelio intestinal va a ser mucho más reactivo, va a reaccionar mucho más rápido que la médula espinal. ¿Por qué razón? ¿Qué diferencia hay entre este tipo de epitelio versus el de la Puede que médula? tenga más agua, profe. ¿Más agua? Sí. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra teoría? Vamos. Si la vida está hecha de equivocaciones, no tengan miedo a equivocarse. Si lo importante es buscar la respuesta. Y todas las respuestas pueden tener algún grado de validez. Podríamos decir que las capas serían como más delgadas. Las capas más delgadas, mm, eh, igual un nervio no es tan delgado. También es igual, es mucho más finito que un epitelio intestinal. ¿Sí o no? Sí, pero igual la médula está como más protegida. Ya, protegida. Acuérdense lo que hablamos en principio. Profe, ¿y no puede ser como que la etapa del ciclo celular es más larga o más lenta en ese periodo, en la médula espinal, que en el otro epitelio? Sí, vamos por ahí, vamos cerca. ¿Ya? ¿En qué Como etapa del que ciclo celular se encuentra la médula? mitosis, en la etapa M, ¿no? ¿En, G0, en cuánto? G0. En G0, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos mitosis, tenemos, ¿cómo se llama? S, qué sé yo. ¿Existe o no No, existe? No, po, no, es más específico. claro, ¿ya? Por lo tanto, este tejido, como está en etapa G0, no va a reaccionar de manera tan instantánea. Va a tener, aguanta mucha más radiación que este otro, que acuérdense que yo recién les comentaba, que está en mitosis, pero por todos lados. Pasa un poco de bolio alimenticio y va a arrastrar células. Por lo tanto, tiene que reponer esas células que se arrancaron. ¿Ya? ¿Y cómo las va a reponer? A través de la mitosis. ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Qué otro tejido de respuesta tardía ustedes se imaginan que puede existir? Tejido nervioso en general. Ya, sí, pero estamos... Sí, también. Pero otro. Elizabeth, Cañipa, levantó la Profe mano. Felipe, ¿Ah? sí, levanté la manito, Pipe, porque básicamente son 7:15 para las 8, entonces está súper entretenida tu clase, pero no quiero abusar tampoco de los chicos que han dispuesto, digamos, un tiempo más tarde. Es más, se los dejaríamos de tarea para el grupo, en realidad, del curso. eh, un poco investigar acerca de precisamente las respuestas de este tipo de tejidos y dar ejemplos que se puedan discutir en la siguiente clase para poder continuar con tu clase la próxima sesión. No sé si están de acuerdo los chicos o los chicos quieren continuar, no, yo lo expongo, digamos. ¿Qué dice el público? A mí personalmente me da lo mismo. Depende de lo que opine el resto. Está igual que la... Vamos, chicos, prendan su cámara y, digamos, manifiesten si, porque Felipe podría estar 1 hora más hablando. No, yo podría estar, pero en el fondo me va a pasar dos cosas. Por un lado, feliz por hablar con usted, pero me van a estar cumpliendo que debería trabajar también. Sí, de todas maneras. Profe, Sí, no, yo creo que yo creo que sí. la clase igual va a quedar grabada y los que se quieran quedar escuchando al profe, creo que nos podemos quedar. Yo en lo personal no tengo nada que hacer y puedo seguir quedándome en la clase. Y Profe, como va yo a me quedar puse- grabada, es decisión del profe.
Yo ¿Tengo otra pienso lo oportunidad o mismo. no? Porque igual me queda harto. No, me queda harto. Yo creo que No sé, me queda da harto. para una sesión más. Sí. ¿Ya? No, yo creo que por consenso, básicamente, Felipe, y un poco respetando tu espacio, porque tú estás en la pega en este minuto, eh, lógicamente, chicos, independiente de la pasión, porque está súper entretenida, de verdad que de lujo, pero vamos a velar, digamos, por el profesor, digamos, que Les Pipe está ahí propongo lo trabajando. siguiente. O sea, yo les voy a subir la clase. ¿Ya? Se las voy a mandar a la profe en PDF. ¿Ya? Léanla, analícenla y todas las preguntas las contestamos en la siguiente clase. Ningún Buenísimo. problema. ¿Ya? ¿Les parece? Y así también se hace más dinámico, porque eso también de estar bla, 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 bla. ¿Ok? Se hace mucho más entretenido. Además que va a ser súper importante, chicos, que todo este contenido de radiobiología lo incorporen, lo mastiquen, porque después de esto viene una actividad que para ustedes va a ser fundamental, que va a cerrar en definitiva todo el concepto de radiobiología y de muerte celular y del daño estocástico y no estocástico. Todo esto va a venir a través de una actividad lúdica bastante entretenida que voy a invitar nuevamente a los artistas de la radiología a que se pongan ahí en primera línea. Después nosotros vamos a invitar al profe Felipe para que se deleite, digamos, del trabajo de ustedes. Por lo tanto, es importante y se agradece muchísimo, Felipe, el hecho de que nos puedas compartir tu clase, porque así, chicos, podemos, ha sido una clase tremendamente interesante donde vamos a poder, ¿cierto?, analizar. Voy a felicitar y de verdad transparentar, porque lo tengo anotado, Lucas Pozo por todas sus intervenciones, Rafaela, Figueroa, Sara Mayorga, porque han prendido su cámara y la han mantenido constante. Se agradece muchísimo, absolutamente. Así que, Pipe, nos vamos a coordinar para la siguiente clase, ¿te parece? ¿Sí? La idea es que podamos continuar esto porque es súper importante lo que viene después de tu cierre de contenido para la actividad de ellos. Y de ahí ¿Ya? nosotros te vamos a invitar para otro juego más chori todavía. Así Ok. que eso. Se Eh, agradece mucho a todos, chicos. No sé si alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta. Muy No por bien, ahora, profe. ¿Nada por ahora? No, estupendo. profesor. Súper. Bueno, Tiempo suficiente como para que evidentemente mastiquen la clase, el contenido y qué sé yo, integren conocimiento, por favor, chicos, súper importante. El profe se ha